Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de la clase del día de hoy, jueves 28 de enero de este año 2021. Bueno, estábamos en la parte de lo que era, bueno, todavía sigue haciendo el pin, ¿sí? Habíamos visto la parte de cómo hacer un pin, ¿cierto? Desde mi computador hacia un equipo que tenga conectado bajo mi red. Esto es solamente para verificar que hay una conectividad dentro de mi propia red, es decir, cuando es una red interna. Ahora, si yo quiero salir, si yo quiero salir, quiero tener una conectividad para saber si tengo salida al internet, voy a cortar esta conectividad, control C, termino la conectividad. Por ejemplo, quiero verificar que tengo salida al internet, por ejemplo, quiero ver si tengo conectividad, por ejemplo, con Google. Entonces pongo ping, espacio, y escribo, por ejemplo, www.google.com, ¿sí? La ruta de Google, por ejemplo. Le doy Enter. Y miren, ahí me sale. Bueno, lo voy a poner con recurrencia, guión T minúscula, para que verifique. Miren. Entonces, ahí me sale que sí estoy teniendo salida de mi internet. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, ahí con Google me sale la dirección IP de Google, ¿sí? Pero en hexadecimal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta... Aquí tienes un resultado de Wikipedia. A ver, caramba. Listo. Entonces, aquí pueden observar, ¿sí? Cómo está haciendo un ping hacia Google y me aparece la dirección IP, pero en hexadecimal, ¿sí? Entonces, ahí yo me doy cuenta que tengo salida. Ese es para, mejor dicho, ese es para yo comprobar que tengo salida, ¿sí? Porque donde yo me doy cuenta si tengo salida o no, control C, paro esto, es cuando hago el ipconfig. En el ipconfig yo verifico que tengo salida cuando tengo una puerta de enlace habilitada, ¿sí? Mientras yo tengo esta puerta de enlace habilitada, y tengo, bueno, ya la máscara de su red, aunque aquí me faltan los DNS. Sí, bueno, aquí los DNS me está ocultando, no me está dando a mostrar los DNS por los cuales estoy conectándome. Porque realmente para poder tener salida, debo tener los DNS y una puerta de enlace para poder salir. Esta es en la parte de redes. ¿Sí? Voy a poner nuevamente el ipconfig de Google. Voy a poner ahora, por ejemplo, vamos a ver el del Facebook, ¿ya? Así creo que se escribe, doy Enter y listo. ¿Sí? Entonces, así mismo yo puedo consultar, ¿no es cierto? Diferentes dominios, ¿sí? En este caso son los nombres de las páginas web y ahí verifico si tengo salida al internet, ¿sí? Hasta aquí, consultas, dudas e inquietudes. Hemos adelantado un poquito del tema de redes, viendo lo que es redes internas y lo que es salida al internet, cómo verificamos por medio del IP y cómo verificamos la concurrencia, la latencia, ¿sí? De hacia el exterior y hacia la parte interna de una red, ¿sí? Si alguien más tiene alguna duda, dudas, inquietudes. Ya saben, para cortar la concurrencia, control C y listo. ¿Sí? Y aquí en la parte de abajo les dice cuántos paquetes he enviado, el resultado, ¿no? Cuántos paquetes enviados, recibido, perdido 0. Entonces está trabajando excelente. El mínimo de transferencia 63, máximo 168 MB por segundo, medidas 38 MB por segundo. ¿Sí? Entonces, eso es la parte de redes. Hasta ahí, dudas e inquietudes. Listo, bueno, si no hay dudas e inquietudes, vamos a revisar lo que continuaba, ¿sí? Del archivo justamente de sus exposiciones. Me tomé esta partecita de aquí quería ampliar un poquito esta parte de DOS. Adelantarme un poquito, ya después de la siguiente clase trabajaremos con
lo que es la máquina virtual. Adelantarme un poco, quería trabajar un poco lo que es esta parte del terminal DOS, en lo que es un software pagado, pero cuando trabajamos en la máquina virtual, que vamos a trabajar con el Ubuntu, vamos a ver un poquito también la codificación en lo que es la máquina virtual en cambio de un software libre, ¿sí? Listo, déjenme ver esto. Acá está. Es un poquito más grande. Listo. Entonces, en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que era, ya habíamos visto, ¿no? Los diferentes tipos de medidas de almacenamiento. Vimos lo que era el escritorio, vimos una partecita de los escritorios, ya lo habían expuesto ustedes. Vimos lo que era una carpeta, lo que era un icono. ¿Sí? Hasta ahí habíamos visto, hasta icono. Y de ahí ya me pasé a la parte de redes, ¿cierto? Perdón, a la parte de lo que era el CMD. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos a lo que es la parte de redes. He adelantado un poquito lo que es la parte de visualizar lo que es la parte de cómo hacemos un testeo en una red, la parte de la conectividad. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver la definición de red. Dice que una red es el conjunto de ordenadores, dispositivos de proceso de datos, periféricos y aplicaciones que se encuentran conectadas entre sí. La conexión se realiza a través de enlaces físicos controlados por un conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación. Si se dieron cuenta ahorita, con el ejemplo que les mostré, utilizando la configuración, ¿no es cierto?, del ipconfig, se pudieron dar cuenta que con el ipconfig yo tenía mi IP, ¿cierto? Y por medio del ping se dieron cuenta que estaba yo interconectado entre dos dispositivos, ¿sí?, o periféricos, ¿sí?, que se encuentran conectados entre sí. Esto es una red, ¿sí? Una red pequeña, estoy en mi departamento y conectado con dos dispositivos, mi celular y mi computadora, y justamente yo lo que hice fue eso, ¿sí? Entonces, en el momento que les dicen que se encuentre conectados entre sí, ya estamos hablando de una red, ¿sí? Solo de una red, porque ahí vienen los diferentes tipos de red. Las LAN, MAN, WAN, ¿sí? Son diferentes tipos de red. Eso lo vamos a profundizar ya cuando veamos la unidad de redes, ¿sí? Tenemos aquí con la primera red LAN, que viene del acrónimo Local Area Network, lo que significa red de área local, ¿sí? Tipo de red de ámbito particular y que normalmente se coloca en un edificio o en una sola oficina. La distancia máxima a la que se puede enviar datos con la red local son de 500 metros. Eso tenerlo muy claro, ¿sí? Estas redes se montan con diferentes topologías. Esto aquí es muy importante, ya que aquí me está dando un rango de máximo con el cual se puede trabajar con una red LAN, ¿sí? No sé, una red LAN más utilizado es para las oficinas, edificios, ¿sí? Hasta en un cyber, ¿cierto? Ahí vemos lo que es una red LAN. Que se puede realizar un tendido cableado, ¿sí? O también un tendido por medio de Wi-Fi, ¿sí? Que con eso, con un alcance máximo de 500 metros, estamos en una red LAN. Lo que hay que tener en cuenta también es que es preferible la conectividad cableada porque los datos pasan más rápidamente y no hay interrupciones de ruido, lo cual interfiere en la comunicación. Mientras que la comunicación por medio del Wi-Fi, en cambio, es propenso a ruido, a interferencias, a bloqueos, ¿sí? Justamente porque es una señal ampliada, es una señal un poquito, es decir, no ampliada, es una señal, se puede decir casi abierta, ¿sí? Si es una señal, la Wi-Fi es una señal que está totalmente abierta, que se pueden acceder ahí, ¿sí? Ampliada no, porque bueno, es casi ampliada, no quiero confundir el tema del LAN con WAN, que es que viene justamente de ampliada, red de área ampliada, ¿sí? No quiero confundir la parte del Wi-Fi con esa parte de ahí. Entonces, ¿cuál es el problema del Wi-Fi? Por ejemplo, yo tengo mi Wi-Fi aquí en la sala.
Si voy a mi cuarto, ¿sí? Tengo un cuarto intermedio para llegar a mi cuarto. Entonces, en el paso de una pared llega la señal, se corta y para llegar a mi otro cuarto hay otra pared, entonces ya la señal se va disminuyendo, ¿sí? Ese es el problema cuando utilizamos el Wi-Fi. Pero si tuviéramos cableado, no hay problema de los obstáculos que hay por las paredes, ¿sí? Si yo quiero ampliar esa red por medio del Wi-Fi, lo que hago es comprar un repetidor. ¿Qué hace el repetidor? Me obtiene la señal principal de mi Wi-Fi que tengo aquí en la sala y ese repetidor lo que hace es tomarme esa señal y la amplía a lugares donde está más lejos o donde estoy más lejos, con lo cual llega esa red de Wi-Fi, la amplía un poco más, ¿sí? Entonces eso un poquito para que tenga un poquito de conocimiento con lo que puedo hacer yo con una red LAN, ¿sí? Entonces, de una red LAN yo puedo también utilizar repetidores para poder ampliar mi conectividad, ya sea por un access point, que se lo denomina así, que es como un acceso a un punto específico de la red, ¿sí? O si no, un repetidor de Wi-Fi, ¿sí? Ahora, lo que hablamos de diferentes topologías son las diferentes formas de conectividad de una red. Y tenemos la estrella, que es con la que normalmente trabajamos todos, ¿sí? La estrella es la que cada nodo se encuentra unido a una unidad central, ¿sí? Que es con la que trabajamos normalmente nosotros. Y la anillo, yo tenía aquí el Jamboard. Y en el Jamboard ahí les estaba explicando un poquito de lo que era. Déjenme ver. Sí. Ese fue el que estuvimos viendo la clase anterior. Entonces, pasar un poquito a lo que es la parte de redes. Bueno, como les digo, eso lo vamos a profundizar un poco más en las siguientes clases. Tenemos, por ejemplo, la estructura estrella. La estructura estrella, voy a utilizar un lapicito más rápido. La estructura estrella, por ejemplo, tengo yo un servidor. Voy a hacerlo rapidito. Se lo dibujo así un servidor porque un servidor es como una computadora de escritorio, ¿sí? Y hay varios servidores, hay varios nodos, o varias computadoras. ¿Sí? Esto es lo que normalmente nosotros trabajamos, ¿sí? Digamos que estas son las laptops, ¿sí? Entonces, esas son las computadoras. Y también puede ser un celular, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Con el servidor se pueden conectar todo, ¿sí? Esta sería una comunicación en estrella, ¿sí? Todos se comunican con todos. Se puede comunicar el servidor directamente con el dispositivo, ¿sí? Hacia el servidor y el servidor hacia el dispositivo, o también entre dispositivos, ¿sí? Pueden conectarse este mismo dispositivo con el dispositivo de acá y así sucesivamente, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí solo con este PC, pongamos aquí PC1, me he conectado con todos los dispositivos y con mi servidor. Este aquí que es celular, pongamos el dispositivo 2, se conecta a sí mismo, se puede conectar de aquí a acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tengo conectividad con todos mis dispositivos, ¿sí? Por eso utilizamos la topología estrella. ¿Cuál es la topología anillo? Me dice aquí. Anillo es la que cada nodo se distribuye a lo largo de una línea cerrada y la información siempre circula en un sentido. Es más o menos algo parecido. Tengo aquí mi servidor, como su nombre lo indica, es como un anillo. Tengo aquí mi servidor, ¿sí? Y tengo aquí mis dispositivos. Computador aquí, otro computador acá, otro computador aquí, otro computador acá, y digamos aquí tengo un celular. Bueno, ya me quedó medio mal este celular, pero ya, digamos lo que está aquí, un celular, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la topología anillo? Que, como se indica, va solo en un sentido, ¿sí?
¿Cuál es el problema de la topología de anillo? Que donde uno de estos computadores se desconecte, ¿qué pasa? La información se corta, ¿cierto? Aquí servidor y el resto son los nodos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, solo circula en un solo sentido. Que si uno de ellos se cortó, ¿qué pasa? La conexión nomás llega hasta aquí, ya no continúa. ¿Qué pasa acá? En el caso de que yo por alguna razón viene y se me corta la señal del celular, ¿qué pasa? El resto igual se va a seguir comunicando. Pero la conectividad de este de aquí no pasa nada, igual se van a seguir comunicando. Por eso, en la actualidad y en cualquiera de la mayoría de la estructura de red se utiliza con la de estrella. ¿Sí? Por aquí una consulta que me dice la información se pierde. Ya. ¿Cuándo se pierde la información? La información se pierde. A ver, me habla de la información. De perder no se va a perder la información. Porque es como que, por ejemplo, aquí estamos hablando de redes. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, yo estoy aquí conectado con mi computadora y mi celular, ¿sí? Yo, por ejemplo, entro a mi celular y me desconecto, por ejemplo, de la red Wi-Fi y me conecto a mis datos, ¿sí? ¡Pum! Yo estoy conectado con mis datos ahorita, ¿sí? Ya no estoy conectado a mi red local, a mi red de aquí de mi departamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me desconecté del celular, pero no me desconecta la computadora, ¿sí? ¿Los datos se me pierden del celular? No, tampoco se me pierden del celular. Lo único que hice fue desconectarme de una red. Me vuelvo a conectar a la red de Wi-Fi de aquí de mi departamento. Listo, coge y se conecta y no me interfiere con nada de lo que yo tengo o de lo que yo estoy haciendo aquí en mi computador que está conectado también a mi red, ¿sí? Es por ello que nosotros, es decir, o en la mayoría, en todo lo que son las estructuras de redes, más que todo en oficinas, en departamentos, en cyber, se utiliza la estructura o la topología de red en estrella, ¿sí? Un poquito para explicarle la diferencia entre la una y la otra, cómo funciona, ¿no? La velocidad de transferencia en una red LAN oscilan entre 10 y 100 megabytes, ¿sí? Igualmente, gracias por la pregunta, Karen. Listo. Entonces, las velocidades oscilan justamente entre eso, entre 10 y 100 megabytes por segundo. ¿Sí? Eso es una red LAN. Les había mandado, no está aquí colocado lo que es la MAN, que es una red de área metropolitana. ¿Sí? Las redes MAN es la que normalmente se utiliza, por ejemplo, en áreas metropolitanas. Por ejemplo, actualmente ya se están utilizando aquí en Esmeraldas, ya en muchos sectores, en muchos lugares, que son redes que se ponen de acceso al público, acceso abierto, en donde cualquier persona puede acceder a una conectividad de red, ¿sí? Ya sea por un tiempo limitado y se bloquea ese punto. Y entonces, son redes en espacios abiertos, en espacios públicos, donde cualquier persona puede obtener un acceso a la red, ¿sí? Actualmente también se está colocando esos puntos de redes a nivel ya en comunidades, en la parte de lo que son las diferentes cantones, ¿sí? En parroquias ya comenzaron a colocar también esos accesos, ¿sí? De puntos de redes metropolitanas. Y por último tenemos las redes WAN, que es Wide Area Network, que es una red de área ampliada. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que la definición es una red de computadoras conectadas entre sí, usando líneas terrestres o incluso satelitales para interconectar redes LAN en una área geográfica extensa, que puede ser hasta miles de kilómetros. Este es el tipo de red que normalmente utilizamos para conectarnos en la web, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vieron que antes estuve haciendo un par de consultas para lo que era los comandos, ¿cierto? Bajo DOS. Entonces, por ejemplo, consultaba y estaría, por ejemplo, en un servidor trayendo información de un servidor, por ejemplo, de los Estados Unidos. Puede haberme conectado y puede haber estado obteniendo información de un servidor, por ejemplo, de Rusia, de un servidor de Canadá,
servidores en México, de donde sea. Así mismo, por ejemplo, cuando estuve haciendo el ping, que hacía el ping a Google, así mismo Google también tiene varios servidores en diferentes lugares del mundo, y a lo que hacía ese ping, me estaba redirigiendo a una IP pública de algún lugar del mundo. Cuando hice el ping también a Facebook, fue lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿quién me permite realizar esa conectividad? Las redes WAN, que es un tipo de red de área ampliada, ¿sí? Como nos dice ahí, se usa líneas terrestres o hasta satelitales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los varios tipos de redes, LAN, MAN y WAN, ¿sí? Y dónde específicamente se trabaja en cada una de ellas. Vamos con la parte del Internet. ¿Qué es el Internet? Me dice, es un medio de interconexión descentralizada de redes de computadoras, ¿sí? Esto es muy importante y es lo que nos difiere de una red sencilla. El Internet nos dice que es una interconexión descentralizada. En este punto descentralizada de las redes de computadoras, ¿qué pasa? Que no estoy en un lugar en específico, en una red fija. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi departamento, estoy en una red interna, en una red centralizada. Esa es una red ahí nomás, a un nivel bajo, a un nivel de un cyber, a un nivel de oficina, a un nivel de un domicilio, ¿sí? Y en cambio el Internet estamos hablando de otra cosa, es un tipo de Internet descentralizado. ¿Qué quiere decir? Justamente lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿sí? Estamos en una videoconferencia en donde estamos intercomunicándonos, ¿sí? Por medio de una red, pero descentralizada, ya que ustedes están en su propia red, ¿sí? En sus casas, en sus lugares de trabajo, donde se encuentran ahorita, ¿sí? Y yo también estoy en otro lugar. Y entonces estamos justamente intercambiando información de una parte de una red descentralizada, pero utilizando lo que es el Internet, ¿sí? ¿Qué más me dice? El Internet es implementado con un conjunto de protocolos denominados TCP/IP. El TCP/IP es el protocolo el cual nos permite comunicar. Si se dieron cuenta, en el momento que yo hice un ping, me dio una IP, ¿cierto? Eso ya lo vimos acá, me dio una IP. Si yo hice un ping a Google, me dio un IP en hexadecimal. Me conecté a Facebook y me dio también un IP hexadecimal, ¿sí? Entonces, cada una de estas redes posee una IP en la cual identifica el lugar, la posición del servidor, de donde se esté conectándose, ¿sí? ¿Qué más me dice? Y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única. Justamente eso, ¿sí? Lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Estamos cada uno en una red diferente, pero estamos interconectados con una llamada por medio de una videoconferencia, ¿cierto? Que pareciera que estuviéramos en una misma red, ¿sí? Entonces, a eso se basa. Pero nos dice que en cambio es de alcance mundial, ¿sí? Es decir, que así como estamos en una videoconferencia, que estamos aquí mismo en la provincia, pues podemos comunicarnos por medio del Internet, por medio de una videollamada, nos podemos comunicar a nivel internacional con otros países, en otro continente, ¿sí? Justamente por eso. ¿Qué más nos dice del Internet? Sus orígenes se remontan en 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET. Esa fue la primera prueba, ¿no?, que se realizó y el nombre que se le puso, que fue entre 3 universidades de California, una de Utah, ¿sí? Al contrario, entre la Universidad de California y una de Utah, ¿sí? Nos dice que al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de www, que es el World Wide Web. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, el Internet es una red descentralizada, mientras que el www, el World Wide Web, es otra cosa, ¿sí? El www es el medio por el cual se puede decir como un punto con el cual accedemos hacia algún lugar, ¿sí? Por eso la mayoría de las páginas tienen un dominio, es decir, un nombre. Entonces yo, para poder llegar a ese dominio, ¿qué hago? Escribo www. El nombre de la página y me lleva hacia esa página, ¿cierto? Entonces eso es el www. Mientras que el Internet, en cambio, es el medio por el cual yo
llego a ese www, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes lo que nos trata de decir aquí en esta definición. Dice, esta es parte del Internet, siendo uno de muchos servicios ofertados en la red del Internet, ¿sí? Okay, www. Me dice, la web es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en 1989. El www utiliza el Internet como medio de transmisión, ¿sí? Y ya para terminar tenemos lo que es un navegador, el cual me dice navegador, término de jerga de Internet, con el que se designa a los programas que se utilizan a través de la red, facilitan el acceso a las páginas web y a desplazarse por ellas, así como tienen asociados programas de correo electrónico o FTP. Buscador. El buscador, como su nombre lo indica, viene de buscar. Navegar viene en cambio de navegar, ¿cierto? Buscador es la aplicación informática que se encarga de hallar. En el momento que le dicen hallar es un sinónimo de buscar, ¿cierto? De hallar las direcciones de Internet que hemos solicitado. Y por último, correo electrónico. Sistema que permite al usuario enviar mensajes y recibirlos también, ¿no? Y ficheros a otro usuario o varios usuarios a través de una red. Para poder enviar y recibir estos mensajes es necesario poseer un programa de correo electrónico. La recepción de los mensajes es principalmente inmediata. Basta con que el receptor abra su programa de correo y verifique si tiene mensajes entrantes. Es uno de los servicios más populares y más utilizados del Internet, ¿sí? Entonces ahí están las últimas tres definiciones. Vamos a ver con un pequeño ejemplo la diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, navegadores. Esto sí quiero que quede muy clarísimo, ¿sí? Porque a veces confundimos las terminologías, ¿sí? Navegador, como su nombre lo indica, navegar, ¿sí? Así como cuando navegamos en el mar, ¿cierto? Entonces, para poder navegar en el Internet, necesitamos justamente navegadores. En el mar, para poder navegar, ¿qué necesitamos? Los barcos, lanchas, motos acuáticas, un sinnúmero, ¿no es cierto? Hay diferentes cosas con las cuales yo puedo navegar en el mar. Lo mismo en el Internet. En el Internet hay varios tipos de navegadores con los cuales yo puedo navegar, ¿sí? Y ahí viene Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, que ya dejó de funcionar. Bueno, y aquí hay otros nombres que, bueno, muy pocos se los conocen, ¿no? Maxton, Netscape Navigator, Avant Browser, que es, no veo bien el nombre, Flock, y SwimNK, ¿sí? Y hay otros navegadores también, por ejemplo, está este de aquí, el de Leoncito, que es uno que se está poniendo de moda, el Hatax creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, ¿sí? Que no nos carga publicidades ni nada de esas cosas, ¿sí? Ahí así hay un sinnúmero de navegadores, ¿sí? Entonces, esos son navegadores. Vamos a ver ahora en cambio los buscadores, que como su nombre nos indica, se encargan de buscar, ¿sí? Ahí vienen otros tipos de buscadores. Vamos a poner aquí este de aquí. Entonces, aquí podemos ver que tenemos varios buscadores. Está el Yang, el Bing, que es uno conocido. Hay el buscador de Yahoo, también que lo han de conocer. Está el Google, ¿sí? Si se le pone en un examen buscador y le pone solo la palabra Google, es un buscador. Si dice Google Chrome, ya no es un buscador, es un navegador, ¿sí? Está este buscador Ecosia, ¿sí? Lo cual este buscador se lo está utilizando mucho, por lo que el Ecosia es un tipo de navegador en donde genera pequeños ingresos y ayuda comunitaria en la parte de lo que son para reservas naturales y todo eso. Por cada ingreso, por cada búsqueda, hay un valor que múltiples plataformas apoyan a esta comunidad ambientalista, ¿sí? Está DuckDuckGo, está el Ask, ¿sí? Y bueno, y así hay un sinnúmero de buscadores. Por aquí también me escribían en el chat, me estaba olvidando también del Google Edge, ¿sí? De Microsoft, sí, el Microsoft Edge también es un navegador. Me preguntan que si es recomendable o no. Sí, el Edge se puede decir que es el reemplazo del del Internet Explorer, ¿sí? ¿Qué pasa con el Internet Explorer? El Internet Explorer, como fue
la primera plataforma que sacó Microsoft para poder hacer las prácticas de interconectividad, de navegar por el Internet, se quedaron ciertas cosas, como quien dice, se quedó un poco en la parte de las actualizaciones, se fue quedando, ¿sí? Y entonces, si se dieron cuenta, o cada vez que ustedes, por ejemplo, entran a Internet Explorer, es pesado, hay un sinnúmero de inconvenientes para poder trabajar. ¿Qué es lo que hizo Microsoft? Microsoft, ¿qué hizo? Dejó aparte el Internet Explorer y lo actualizó colocándole un nuevo programa que es Microsoft Edge. Si se dan cuenta, el Microsoft Edge, justamente aquí abajo lo tengo, maneja la misma letra E de Internet Explorer, sí, maneja la misma letra, que es justamente para tener. ¿Por qué Microsoft no lo quita al Internet Explorer? Porque hay muchas cosas que dependen del Internet Explorer, por eso no lo quita definitivamente. Cuando encuentren ya esos componentes que lo puedan subirlo al Edge y quitar el Explorer, veremos en un futuro sistema operativo de Microsoft que los vaya a quitar, ¿sí? Y por último, correos electrónicos, antes que se nos acabe la clase, que esto ustedes ya lo han de saber. Tenemos varios correos electrónicos, ¿sí? Diferentes servidores de correos electrónicos. A ver. Bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos el MSN, bueno, Yahoo, tenemos el Gmail, tenemos el Hotmail, el Outlook, ¿sí? El Office 365, ¿sí? Hay un sinnúmero de servidores de correos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia del correo electrónico con la nube de almacenamiento? En el correo electrónico yo puedo recibir correo electrónico sin la necesidad de estar conectado a Internet. Mientras para trabajar en mi nube de almacenamiento debe estar perennemente en línea, ¿sí? Conectado al Internet, ¿sí? Listo, mis estimados estudiantes, eso sería todo por esta semana. Hasta aquí terminamos la clase. Bueno, en este caso tareas, más que tarea, no voy a dejar tareas, sino que voy a tomar una pequeña prueba sobre este PDF que les he subido, sí, que les voy a subir. De ahí les voy a tomar una prueba. La prueba va a estar habilitada hasta el día lunes que tenemos clase. El día lunes voy a explicar un poco de qué se trataría el examen, qué es lo que ingresaría, y de ahí rendirían el examen el día jueves, el examen del primer parcial, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados estudiantes. Que tengan un excelente fin de semana, una buena tarde, y nos vemos el día lunes. Pasen bien. Gracias, profe. Pasen bien. Listo, gracias. Igualmente, pasen bien todos. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, profe. Pase bien. Gracias, pasen bien.